Ave María Purísima, sin pecado concebida. Subtema: reflexión de la protagonista. No sé si los hechos que hace poco acabo de contar de mi primera comunión fueron una realidad o una ilusión de niña. Lo que sí sé es que ellos tuvieron siempre y tienen aún hoy una gran influencia en la unión de mi alma con Dios. No sé por qué cuento todas estas cosas de mi vida familiar, pero es Dios el que así me lo inspira. Él sabe el motivo por el que lo hace. Es tal vez para que vuestra excelencia y reverendísima pueda ver qué sensible iba a ser el sufrimiento que el buen Dios me iba a pedir después de haber sido tan mimada. Y como vuestra excelencia me mandaba decir todos los sufrimientos que nuestro Señor me pidió y las gracias que por su misericordia se dignó a concederme. Me parece que así me es más fácil decirlas, tal y como me pasaron. Además, quedo descansada porque sé que vuestra excelentísima y reverendísima echa al fuego todo aquello que ve que no tiene utilidad para la gloria de Dios y de María Santísima. Tema 2. Las apariciones. Subtema: manifestaciones en 1915. Así pues, llegué a mis 7 años. Mi madre determinó que comenzase a guardar nuestras ovejas. Mi padre no era de esa opinión, ni mis hermanas tampoco. Querían para mí como el afecto particular que me tenían una excepción, pero mi madre no cedió. Es como todas, decía ella. Carolina tiene ya 12 años, por tanto puede ya comenzar a trabajar en el campo o a aprender a hilar, a tejer o a coser, si lo quiere. Así me fue confiada la guarda de nuestro rebaño. La noticia de que yo comenzaba mi vida de pastora se extendió rápidamente entre los pastores, y casi todos vinieron a ofrecerse para ser mis compañeros. A todos les dije que sí, y con todos hice planes para ir a la sierra. Al día siguiente, la sierra estaba repleta de pastores y rebaños. Parecía una nube que lo cubriría, pero yo no me encontraba bien en medio de tantos gritos. Escogí, pues, entre ellos 3 para que fueran mis compañeras, y sin decir nada a los demás, escogimos unos pastos apartados. Las 3 que escogí eran Teresa Matías, su hermana María Rosa María Justino. Al día siguiente, nos fuimos con nuestro rebaño a un monte llamado Cabezo. Nos dirigimos a la falda del monte que queda mirando al norte. En la ladera sur de este monte quedan los baelinos, que vuestra excelencia ya debe conocer por el nombre. Y en la ladera que mira al saliente está la roca, de la que ya hablé a vuestra excelencia reverendísima en los escritos sobre Jacinta. Subimos con nuestros rebaños casi hasta la cima del monte. A nuestros pies quedaba una extensa arboleada que se extendía en las llanuras del valle. Olivas, robles, pinos, encinas, etc. Al llegar al mediodía, comimos nuestra merienda y después invité a mis compañeras a que rezasen conmigo el Santo Rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Apenas habíamos comenzado cuando delante de nuestros ojos vimos como suspendida en el aire sobre el arbolado una figura como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol volvían como transparente. ¿Qué es aquello?, preguntaron mis compañeras medio asustadas. No lo sé. Continuamos nuestro rezo con los ojos fijos en dicha figura, que en cuanto terminamos,
desapareció. Según mi costumbre, tomé la decisión de callar, pero mis compañeras, en cuanto llegaron a casa, contaron lo sucedido a sus familias. Se divulgó la noticia, y un día cuando llegué a casa me interrogó mi madre. Oye, dicen que vistes por ahí no sé qué. ¿Qué es lo que viste? No lo sé. Y como no me sabía explicar, añadí. Parecía una persona envuelta en una sábana. Y queriendo decir que no lo pude ver las facciones, dije, no se le conocía ojos ni manos. Mi madre terminó con un gesto de desprecio diciendo, tonterías de niños. Pasado algún tiempo volvimos con nuestros rebaños a aquel mismo sitio y se repitió lo mismo, y de igual manera. Mis compañeras contaron de nuevo lo acontecido, y lo mismo sucedió. Pasado otro espacio de tiempo. Era la tercera vez que mi madre oía hablar fuera de casa de estas cosas, sin yo haber dicho palabra en casa. Me llamó entonces, ya poco contenta, y me preguntó, vamos a ver, ¿qué dice la gente que ves por ahí? No lo sé, madre, no sé lo que es. Varias personas comenzaron a burlarse de nosotras, y como yo, desde mi primera comunión, me quedaba abstraída por algún tiempo, recordando lo que había pasado, mis hermanas, con algo de desprecio, me preguntaban, ¿estás viendo a alguien envuelta en una sábana? Estos gestos y palabras de desprecio afectaban mucho a mi sensibilidad, pues yo solamente estaba habituada a muestras de cariño, pero esto no era nada. Lo que pasaba es que yo no sabía lo que el buen Dios me tenía reservado para el futuro. Subtema: Apariciones del ángel en 1916. Por este tiempo, Francisco y Jacinta pidieron y obtuvieron, como ya conté a vuestra excelencia reverendísima, permiso de sus padres para comenzar a guardar sus rebaños. Dejé pues estas buenas compañeras y las sustituí por mis primos, Francisco y Jacinta. Entonces acordamos pastorear nuestros rebaños en las propiedades de mis tíos y de mis padres, para no juntarnos en la sierra con los otros pastores. Un bello día fuimos con nuestras ovejas a una propiedad de mis padres, situadas al fondo de dicho monte, mirando al saliente. Esa propiedad se llama Chouza Bella. Alrededor de media mañana comenzó a caer una lluvia fina, algo más que orvallo. Subimos la falda del monte, seguidas por nuestras ovejas, buscando un resguardo que nos sirviese de abrigo. Fue entonces cuando por primera vez entramos en nuestra caverna bendita. Queda en medio de un olivar que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde allí se ve la pequeña aldea donde nací, la casa de mis padres, los lugares de casa de Bella y Eira, de Pedra. El olivar pertenece a varios dueños. Continúa hasta confundirse con estos pequeños lugares. Allí pasábamos el día a pesar de que la lluvia había cesado y el sol había aparecido, hermoso y claro. Comimos nuestra merienda, rezamos nuestro rosario y no recuerdo si no fue uno de aquellos rosarios que solíamos rezar cuando teníamos ganas de jugar, como ya dije a vuestra excelencia reverendísima, pasando las cuentas y diciendo solamente las palabras Padre nuestro, Ave María, Ave María, Ave María. Terminando nuestro rezo, comenzamos a jugar a las chinas. Había poco tiempo que jugábamos, cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos entonces que desde el olivar
se dirige hacia nosotros, la figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no la habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones. Un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve. El sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros, dijo: «No temáis, soy el ángel de la paz. Rezad conmigo». Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por 3 veces estas palabras: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». Después, levantándose, dijo: «Rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes que jamás se nos olvidaron. Y después pasábamos largos ratos así, postrados, repitiéndolas muchas veces, hasta caer cansados. Entonces les recomendé que era preciso guardar silencio, y esta vez, gracias a Dios, me hicieron caso. Pasado bastante tiempo, un día de verano, en que habíamos ido a pasar el tiempo de siesta a casa, jugábamos al lado de un pozo que tenía mi padre en la huerta, a la que llamábamos Arneiro. En el escrito sobre Jacinta también hablé ya a vuestra excelencia de ese pozo. De repente vimos junto a nosotros la misma figura o ángel, como me parece que era, y dijo: «¿Qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios». «¿Cómo nos hemos de sacrificar?», le pregunté. «En todo lo que podáis, ofrecer a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe». Pasó bastante tiempo y fuimos a pastorear nuestros rebaños a una propiedad de mis padres, que queda en la falda del mencionado monte, un poco más arriba de los Balinos, en un olivar al que llamamos Pregueira. Después de haber merendado, acordamos ir a rezar a la gruta que queda al otro lado del monte, para lo cual dimos una vuelta por la cuesta y tuvimos que subir un roquedal que queda en lo alto de la Pregueira. Las ovejas consiguieron pasar con muchas dificultades. Después que llegamos, de rodillas, con los rostros en tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo». No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración, cuando vimos sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz,
sobre el cual había suspendida una hostia de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros y nos hizo repetir 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levanta, toma en sus manos el cáliz y la hostia. Me da la sagrada hostia a mí y la sangre del cáliz. La divide entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y postrándose de nuevo en tierra, repitió con nosotros otras 3 veces la misma oración: Santísima Trinidad. Y desapareció. Nosotros permanecimos en la misma actitud, repitiendo siempre las mismas palabras, y cuando nos levantamos, vimos que era de noche, y por tanto, hora de irnos a casa. Subtema: Problemas familiares. Heme aquí, excelentísimo y reverendísimo Señor, llegada al fin de mis 3 años de pastora, de los 7 a los 10 años. Durante estos 3 años, nuestra casa, y casi me atrevería a decir nuestra parroquia, había mudado casi completamente de aspecto. El reverendísimo Señor Padre Pena había dejado de ser nuestro párroco, había sido sustituido por el reverendo Señor Padre Boichina. Este celosísimo sacerdote, al tener conocimiento de las costumbres paganas que existían en la feligresía de bailes y danzas, comenzó enseguida a predicar contra ello en el púlpito, en las homilías de los domingos, en público y en particular. Aprovechaba todas las ocasiones que le favorecían para combatir estas malas costumbres. Mi madre, desde que oyó al buen párroco hablar así, prohibió a mis hermanas ir a tales diversiones, y como el ejemplo de mis hermanas, arrastró a otras. Esta costumbre fue poco a poco extinguiéndose. Lo mismo entre los niños, que como ya dije a vuestra excelencia reverendísima en el escrito sobre mi prima, celebraban sus danzas aparte. Hubo alguien que en un día dijo a mi madre: pero hasta aquí no era pecado bailar, y ahora, ¿por qué viene un párroco nuevo? ¿Ya es pecado? ¿Cómo se entiende? No lo sé, respondió mi madre. Lo que sé es que el señor párroco no quiere que se baile, y por tanto mis hijas no vuelven a esas reuniones. Como mucho las dejaba bailar algunas cosas en familia, porque decía el señor párroco que en familia no estaba mal.
En el transcurso de este periodo de tiempo, mis 2 hermanas mayores dejaron la casa paterna por haber contraído matrimonio. Mi padre se había dejado arrastrar por las malas compañías y había caído en los lazos de una triste pasión, a causa de la cual habíamos perdido ya algunos de nuestros terrenos. Mi madre, al ver que escaseaban los medios de subsistencia, decidió que mis 2 hermanas, Gloria y Carolina, fuesen a servir. Quedó entonces en casa mi hermano para cuidar los campos que nos quedaban, mi madre que cuidaba de las cosas de casa y yo que pastoreaba nuestro rebaño. Mi pobre madre vivía sumergida en una profunda amargura, y cuando por la noche nos juntábamos, los 3 en el hogar, esperando a mi padre para cenar, mi madre, al ver los lugares de sus otras hijas vacías, decía con profunda tristeza: Dios mío, ¿a dónde fue la alegría de esta casa? E inclinando la cabeza sobre una pequeña mesa que tenía a su lado, lloraba amargamente. Mi hermano y yo llorábamos con ella. Era una de las escenas más tristes que he presenciado, y yo sentía el corazón desgarrado de tristeza por mis hermanas y por la amargura de mi madre. A pesar de ser niña, comprendía perfectamente la situación en que nos encontrábamos. Recordaba entonces las palabras del ángel: sobre todo, aceptad sumisos los sacrificios que el Señor os envía. Me retiraba entonces a un lugar solitario para no aumentar con mi sufrimiento el de mi madre. En este lugar era ordinariamente nuestro pozo. Allí, de rodillas, de bruces sobre las losas que lo cubrían, juntaba a sus aguas mis lágrimas y ofrecía a Dios mis sufrimientos. A veces Jacinta y Francisco venían y me encontraban así, entristecida, y como yo, a causa de los sollozos, estaba casi sin voz y no podía hablar, ellos sufrían también conmigo, hasta el punto de derramar también abundantes lágrimas. Entonces hacía Jacinta en alta voz nuestro ofrecimiento: Dios mío, es en acto de reparación y por la conversión de los pecadores, por lo que te ofrecemos todos estos sufrimientos y sacrificios. La fórmula del ofrecimiento no era siempre exacta, pero el sentido era siempre este. Tanto sufrimiento comenzó a minar la salud de mi madre. Esta, no pudiendo ya trabajar, mandó a venir para hacerse cargo de la casa a mi hermana Gloria. La visitaron cuantos cirujanos y médicos había por allí. Se emplearon infinidad de remedios sin obtenerse mejoría alguna. El buen párroco se ofreció para llevar a mi madre a Leiría, en su carro de mulas, para que la viesen allí los médicos. Allá fue acompañada de mi hermana Teresa, pero llegó a casa medio muerta por el cansancio del camino y molida de las consultas, sin haber obtenido resultado alguno. Por fin se consultó a un cirujano que tenía su consulta en San Madene, que declaró que mi madre tenía una lesión cardíaca, un hueso de las vértebras dislocado y los riñones caídos. La sometió a un riguroso tratamiento de puntas de fuego y varios médicos con los que obtuvo alguna mejoría. Este era el estado en que nos encontrábamos cuando llegó el día 13 de mayo de 1917. Por este tiempo,
A mi hermano le había llegado la edad de asentar plaza en la vida militar. Y como gozaba de perfecta salud, era de esperar que fuese reclutado. Además, se estaba en guerra y era difícil conseguir librarlo. Con el temor de quedar sin alguien que cuidase las tierras, mi madre mandó venir también a casa a mi hermana Carolina. Entretanto, el padrino de mi hermano prometió librarlo. Lo recomendó al médico de la inspección y nuestro buen Dios se dignó por entonces dar a nuestra madre este alivio. Subtema: Apariciones de Nuestra Señora. No me detengo a describir la aparición del día 13 de mayo. Es de vuestra excelencia reverendísima bien conocida. Es también conocida por vuestra excelentísima reverendísima el modo como se informó mi madre del acontecimiento y los esfuerzos que hizo para obligarme a decir que había mentido. Las palabras que la Santísima Virgen nos dijo en este día y que acordamos no revelar nunca fueron, después de decirnos que iríamos al cielo: queréis ofrecer a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Sí, queremos, fue nuestra respuesta. Tendréis, pues, que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. El día 13 de junio se celebraba en nuestra parroquia la fiesta de San Antonio. Era costumbre en este día sacar los rebaños muy de madrugada y a las 9 de la mañana se encerraban ya en los corrales para ir a la fiesta. Mi madre y mis hermanas, que sabían lo mucho que me gustaba la fiesta, me decían entonces: vamos a ver si tú dejas la fiesta para ir a Cova de Iría, para hablar allí con esta señora. En este día nadie me dirigió la palabra, portándose conmigo como quien dice: déjala, vamos a ver qué hace. Saqué pues mi rebaño de madrugada con la intención de encerrarlo en el corral a las 9, ir a misa de 10 y enseguida irme a Cova de Iría. Pero he aquí que poco después de salir el sol, me viene a llamar mi hermano, que fuese a casa, porque varias personas que estaban allí me querían hablar. Quedó pues él con el rebaño y yo fui a ver para qué me querían. Eran algunas mujeres y hombres que venían de Minde, de los lados de Tomar, Carrasco, Poleiros, etc., y que deseaban acompañarme a Cova de Iría. Les dije que aún era temprano y les invité a que vinieran conmigo a la misa de 8. Después volví a casa. Esta buena gente me esperó en nuestro patio a la sombra de nuestras higueras. Mi madre y mis hermanas mantuvieron su actitud de desprecio, que en verdad me afectaba mucho y me dolía tanto como los insultos. Alrededor de las 11 salí de casa, pasé por casa de mis tíos, donde Jacinta y Francisco me esperaban, y nos fuimos a Cova de Iría, a esperar el momento deseado. Toda aquella gente nos seguía, haciéndonos 1000 preguntas. En este día yo me sentía amargadísima. Veía a mi madre afligida, que quería a toda costa obligarme, como ella decía, a confesar mi mentira. Yo quería satisfacerla, pero no encontraba cómo hacerlo sin mentir. Ella nos había infundido a nosotros, sus hijos, desde pequeños, un gran horror a las mentiras,
y castigaba severamente a aquel que dijese alguna. Siempre, decía ella, conseguí que mis hijos dijesen la verdad. Y ahora he de dejar pasar una cosa de estas a la más joven. Si todavía fuese una cosa más pequeña, pero una mentira de estas que trae a tanta gente engañada. Después de estas lamentaciones, se volvía a mí y decía: da las vueltas que quieras, o tú desengañas a esta gente confesando que mentiste, o te encierro en un cuarto, donde no podrás ver ni la luz del sol. A tantos disgustos, solo faltaba que viniese a juntar una de estas cosas. Mis hermanas se ponían a favor de mi madre, y a mi alrededor se respiraba una atmósfera de verdadero desdén y desprecio. Recordaba entonces los tiempos pasados y me preguntaba a mí misma: ¿dónde está el cariño que hasta hace poco mi familia me tenía? Y mi único desahogo eran las lágrimas derramadas delante de Dios, ofreciéndole mi sacrificio. En este día, pues, la Santísima Virgen, como adivinando lo que me pasaba, además de lo que ya narré, me dijo: ¿y tú sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te abandonaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Jacinta, cuando me veía llorar, me consolaba diciendo: no llores, seguramente son estos los sacrificios que el ángel dijo que Dios nos enviaría. Por esto tus sufrimientos son para reparar y convertir a Él los pecadores. Subtema: dudas de Lucía. Por este tiempo, el párroco de mi feligresía supo lo que pasaba y mandó a decir a mi madre que me llevase a su casa. Esta respiró al fin, juzgando que el párroco iría a tomar la responsabilidad de los acontecimientos. Por eso me decía: mañana vamos a misa muy de mañanita y luego vas a casa del señor cura, que él te obliga a confesar la verdad, sea lo que fuere, que te castigue y que haga de ti lo que quiera, con tal de que te obligue a confesar que has mentido. Yo quedo contenta. Mis hermanas también tomaron el partido de mi madre e inventaron un sinnúmero de amenazas para asustarme con la entrevista del párroco. Informé a Jacinta y a su hermano de lo que pasaba, los cuales me respondieron: nosotros también vamos. El señor cura también mandó a decir a mi madre que nos llevará, pero mi madre nunca nos dice nada de esas cosas. Paciencia, si nos castigan, sufriremos por amor a nuestro Señor y por los pecadores. Al día siguiente fui allá, detrás de mi madre, quien por el camino no dijo ni una palabra. Yo confieso que temblaba, a la espera de lo que iba a suceder. Durante la misa ofrecí a Dios mis sufrimientos y después atravesé el atrio detrás de mi madre y subí las escaleras del porche de la casa del señor párroco. Al subir las primeras gradas, mi madre se volvió hacia mí y me dijo: no me enfades más. Ahora dices al señor párroco que mentiste, para que él pueda el domingo en la misa decir que fue una mentira, y así pueda acabar todo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Toda la gente corriendo a coba de iría a rezar delante de una carrasca. Sin más, llamó a la puerta. Vino la hermana del buen párroco que nos mandó sentarnos en un banco y esperar un poco. Por fin vino el señor párroco. Nos mandó a entrar en su despacho
hizo señal a mi madre para que se sentase en un banco y a mí me llamó junto a su escritorio. Cuando vi a su reverencia interrogándome con tanta paz y amabilidad, quedé admirada. No obstante, me quedé a la expectativa de lo que viniera. El interrogatorio fue muy minucioso y casi me atrevería a decir agobiante. Su reverencia me hizo una pequeña advertencia, porque decía: «No me parece una revelación del cielo. Cuando se dan estas cosas de ordinario, el Señor manda a esas almas a las que se comunica dar cuenta de lo que pasa a sus confesores o párrocos. Esta, por el contrario, se retrae cuanto puede. Esto también puede ser un engaño del demonio. Vamos a ver, el futuro nos dirá lo que tenemos que pensar». Subtema: Jacinta y Francisco animan a Lucía. Lo que esta reflexión me hizo sufrir, solo el Señor puede saberlo, porque solo Él puede penetrar en nuestro interior. Comencé entonces a dudar si las manifestaciones serían del demonio, que procuraba por ese medio perderme. Y como había oído decir que el demonio traía siempre la guerra y el desorden, comencé a pensar que de verdad, desde que veía estas cosas, no había habido ya más alegría ni bienestar en nuestra casa. ¡Qué angustia la que sentía! Manifesté a mis primos mis dudas. Jacinta respondió: «No es el demonio, no. El demonio dice que es muy feo y que está debajo de la tierra, en el infierno. Y aquella señora es tan bonita, y nosotros la vimos subir al cielo». Nuestro Señor se sirvió de esto para desvanecer algo mis dudas, pero en el transcurso de este mes perdí el entusiasmo por la práctica de los sacrificios y mortificaciones, y titubeaba si decir que había mentido, y así terminar con todo. Jacinta y Francisco me decían: «No hagas eso, ¿no ves que ahora es cuando tú vas a mentir y que mentir es pecado?». En este estado tuve un sueño que vino a aumentar las tinieblas en mi espíritu. Vi al demonio riéndose por haberme engañado. Hacía esfuerzos para arrastrarme al infierno. Al verme en sus garras, comencé a gritar de tal forma, llamando a Nuestra Señora, que acudió mi madre, la cual, afligida, me llamó preguntando lo que tenía. No recuerdo lo que respondí. De lo que sí me acuerdo es que aquella noche no pude dormir más, pues quedé tullida de miedo. Este sueño dejó en mi espíritu una nube de verdadero miedo y aflicción. Mi único alivio era verme sola en algún rincón solitario para llorar allí libremente. Comencé a sentir aborrecimiento hasta de la compañía de mis primos. Por eso comencé a esconderme también de ellos. Pobres criaturas. A veces andaban buscándome, llamando por mi nombre, y yo cerca de ellos sin responderles, oculta, a veces en algún rincón hacia donde ellos no atinaban a mirar. Se aproximaba el 13 de julio y yo dudaba si iría allá. Pensaba: si es el demonio, ¿para qué de ir a verlo? Si me preguntan por qué no voy, digo que tengo miedo, que sea el demonio el que se nos aparece y que por eso no voy. Jacinta y Francisco, que hagan lo que quieran. Yo no vuelvo más a Cova de Iría. La resolución estaba tomada y yo decidida a ponerla en práctica. El día 12 por la tarde comenzó a juntarse la gente que venía a asistir a los acontecimientos del día siguiente. Llamé entonces a Jacinta y a Francisco y los informé de mi resolución.
Ellos respondieron: «Nosotros vamos. Aquella señora nos mandó ir allá». Jacinta se ofreció para hablar con la señora, pero le dolía que yo no fuese y comenzó a llorar. Le pregunté por qué lloraba. «¿Por qué tú no quieres ir?» «No, yo no voy. Oye, si la señora te pregunta por mí, dile que no voy porque tengo miedo de que sea el demonio». Y los dejé solos para irme a esconder, y así no tener que hablar con las personas que me buscaban para preguntarme. Mi madre, que me creía jugando con los otros niños durante todo este tiempo, que me escondía detrás de unas matas de los vecinos, que lindaban con nuestro arneiro, un poco al este del pozo, ya tantas veces mencionado. Cuando llegaba a casa por la noche, me reprendían diciendo: «Esta sí es una santita, qué ficción. Todo el tiempo que le sobra de estar con las ovejas, lo pasa en los juegos, de tal forma que nadie la encuentra». Al día siguiente, al llegar la hora en la que debía partir, me sentí de repente impulsada a ir por una fuerza extraña, que no me era fácil resistir. Me puse entonces en camino. Pasé por la casa de mis tíos para ver si aún estaba allí Jacinta. La encontré en su cuarto, con su hermano Francisco de rodillas, a los pies de la cama llorando. «¿Entonces, vosotros no vais?», le pregunté. «Sin ti, no nos atrevemos a ir. Anda, ven». «Allá voy», les respondí. Entonces, en el semblante alegre, partieron conmigo. El pueblo en masa nos esperaba por los caminos. Con esfuerzo conseguimos llegar allá. Fue este el día en que la Santísima Virgen se dignó a revelar el secreto. Después, para reanimar mi fervor decaído, nos dijo: «Sacrificaos por los pecadores y decid a Jesús muchas veces, especialmente siempre que hagáis algún sacrificio: Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santa Jacinta y San Francisco, Hermana Lucía, rogad por nosotros».